Bueno, vamos a comenzar el tema. ¿Sí me escuchan bien? Escuchas Sí, sí, perfectamente bien. Ok, gracias. Van a grabar la clase también, no se les olvide hacerlo. Ah, Es opcional. bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el trastorno depresivo y bipolar y pues el tema lo vamos a dar el equipo 5 que está conformado por mi compañera Montserrat, Lucina y por mi América. La que sigue, por favor. Como objetivo general, tenemos conocer los principales trastornos depresivos y bipolares y como específicos tenemos aprender los criterios diagnósticos de cada trastorno depresivo y bipolar de acuerdo al DSM-5, identificar los factores de riesgo de cada trastorno, diferenciar cada trastorno de acuerdo a las manifestaciones clínicas que presenten y conocer el tratamiento de forma general para estos trastornos. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar con los trastornos depresivos. Otra, por favor. Y bueno, eh, el DSM-5 nos divide los trastornos depresivos en los que están en la tablita, que incluyen el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, de depresión mayor, depresivo persistente o también conocido como distimia, disfórico premenstrual, depresivo inducido por una sustancia o medicamento, depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y el no especificado. Cada uno de ellos los iremos abordando más adelante y pues iremos mencionando características en común. Sin embargo, aquí es importante conocer que el rasgo en común de cada uno de estos trastornos es la presencia de un estado de ánimo triste, vacío o irritable, que va a estar acompañado de cambios somáticos y cognitivos que van a afectar de forma importante la capacidad funcional de cada individuo. Y en realidad lo que los va a diferenciar a cada uno de ellos es la duración, la presentación temporal o la etiología que lo desencadenó. La que sigue, por favor. Bueno, ah, ¿sí me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, vamos a empezar, como ya lo mencionó América, con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo o TDDEA, pues definiéndolo como una afección en la que los niños o adolescentes van a experimentar arrebatos frecuentes e intensos de irritabilidad, ira y mal temperamento. Aquí los factores de riesgo pues van a ser el temperamento en sí, la irritabilidad crónica. Esta se puede presentar antes de cumplir todos los criterios que conlleva este trastorno y con el paso del tiempo, es decir, un año, pues ir presentando los demás criterios. A muchos de estos pacientes suelen cumplir con criterios para también el trastorno, el TDAH, el del trastorno de ansiedad y el depresivo mayor, que como vimos ayer, pues los primeros dos, el de ansiedad y el TDAH, son muy comunes, pues su diagnóstico a edades tempranas. También, como otro factor de riesgo es el déficit en el reconocimiento de emociones faciales y bueno, esto se debe a que tienen el déficit social cognitivo de procesamiento de la información afectiva. Esto pues nos va a hacer el déficit en el reconocimiento de las emociones y aparte van a ser menos sensibles reconociendo emociones faciales como tal y las expresiones en el rostro. También va a tener una alteración en la cognitividad tanto en la toma de decisiones como en el control cognitivo y también se menciona en el manual que puede haber una historia familiar que represente este factor
de riesgo para presentar el trastorno, que sería un maltrato o historia de maltrato o abuso físico, pues en su infancia o en algún momento de su vida en el que se pueda hacer el diagnóstico. En la prevalencia, igual como lo dice la definición, va a ser más común en niños y adolescentes entre 6, bueno, a los 6 meses a 1 año, y va a ser más común en los varones. El diagnóstico, no debe hacerse antes de los 6 años ni después de los 18. Entonces, ese es como un parámetro importante. El diagnóstico a los 6 años va a tener un mayor riesgo de presentar un trastorno depresivo a los 9 años, y el diagnóstico entre los 10 y 16 años va a predecir una variedad de problemas posteriores cuando sea un adulto joven. La siguiente, por favor. El cuadro clínico en general sería la labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad. En este cuadrito que está en la derecha, son los criterios del manual. Entonces van a ser como principales accesos de cólera graves y recurrentes en respuesta a estresores comunes, que son en promedio de 3 o más veces a la semana. Los accesos de cólera no van a no concuerdan, perdón, con el nivel del desarrollo, y el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día y casi todos los días. Los síntomas se inician antes de los 10 años de edad, y los síntomas han estado presentes durante al menos 12 o más meses. Y estos síntomas también no han estado ausentes por lo menos 3 meses o más que sean consecutivos. Y el niño debe tener, como ya les había mencionado, para cumplir con todos los criterios, entre 6 y 18 años de edad. Los síntomas deben estar presentes en al menos 2 a 3 contextos, es decir, en su casa, en la escuela, con los compañeros o con los padres, y estos van a ser graves en al menos uno de estos contextos. Los síntomas no van a ser causados por otra afección médica, no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento, no se van a cumplir los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco por más de un día, y las conductas no van a ocurrir durante un episodio de depresión mayor. El diagnóstico pues se hace antes de los 10 años y no se aplica antes de los 6, como les mencioné. Y bueno, estos niños tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos, unipolares y de ansiedad en la edad adulta, y son más frecuentes eh, antes de la adolescencia, y los síntomas menos frecuentes conforme el niño va creciendo. Em, bueno, el diagnóstico diferencial que se tiene que hacer va a ser principalmente con el trastorno bipolar, pero se diferencia mucho de porque, bueno, en el trastorno bipolar lo vamos a ver más adelante, pero aquí como para mencionarlo, va a haber episodios maníacos o hipomaníacos, y las diferencias, en el estado emocional basal del niño van a ser episódicas, y en este trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo va a ser algo como ya cotidiano. Para que realmente sea el trastorno debe ser la irritabilidad continua, diaria, así como lo mencionan en los criterios. También se puede hacer el diagnóstico diferencial con el negativista desafiante, pero en este no hay síntomas afectivos. Y en el tercer punto, que es el TDAH, depresivo mayor, el de ansiedad y del espectro autista, solamente hay que diferenciar qué es lo que causa los accesos de cólera o los accesos de irritabilidad. Ya sea, por ejemplo, en el espectro autista, los niños puede provocarse esta irritabilidad o enojo o ira cuando se les cambia, como lo vimos ayer, ay, ¿cómo se llama? La rutina, ¿no? Sí, sí, un aspecto de su rutina se cambia, entonces puede provocar la ira, y hay que diferenciarlo como tal de un trastorno de regulación disruptiva. En el de ansiedad, pues puede ser por una exacerbación por la misma ansiedad, perdón,
y también se puede hacer con el explosivo intermitente, que puede tener excesos de ira graves, pero no hay alteración persistente del estado de ánimo como en el trastorno que estamos viendo. Y solamente se necesitan 3 meses de síntomas activos para que se haga el diagnóstico, y en el trastorno de regulación disruptiva se necesitan hasta 12 meses. En cuanto al tratamiento, pues no hay como tal un medicamento o algo que sea ya aprobado por la FDA, está en estudio, pero lo que se tiene ahora como apoyo serían las psicoterapias. Estas, entre ellas, más bien, la terapia dialéctica conductual para niños, que básicamente con esto vamos a hacer que los niños enfrenten el problema. O sea, no sé si recuerdan que hace unas semanas tuvimos la plática en el auditorio en el que nos mencionaban que en los ataques de pánico o de ansiedad, el mejor tratamiento era afrontar el sentimiento o la situación. Entonces, a los niños se les va a enseñar a cómo controlar o una inteligencia emocional de cómo enfrentar estos episodios. Esto va a ser más beneficioso con la capacitación también de los padres, que den como una motivación al niño y aparte recompensen las actitudes positivas que llegue a tener para que sea pues que sea mejor el tratamiento con psicoterapia. Y bueno, la siguiente. Ok, entonces vamos a continuar con lo que sería el trastorno depresivo mayor, que bueno, en este tipo de trastorno es donde más información hay. Entonces vamos a dar como una definición que maneja el DSM-5, en donde nos dice que el trastorno de depresión mayor es una enfermedad crónica y va a ser recurrente. Además, pues esta va a estar caracterizada por un estado de ánimo, perdón. Y este estado de ánimo que se refiere triste va a ser generalizado. También va a referir el paciente que hay pérdida del placer en la mayoría de las actividades. Esto se menciona como anedonia. Y esto va a ser persistente durante al menos 2 semanas. Ahora, el DSM-5 lo clasifica para su diagnóstico y dice que debe establecer o tener presente 5 de al menos 9 de los siguientes síntomas que vienen en esta lista. Primero que nada, el paciente tiene que tener uno de estos 5, ¿no? Que se los voy a mencionar. El estado de ánimo deprimido o la falta, ¿no? de placer en la mayoría de sus actividades. Que tiene que ser, pues, estar presente la mayor parte del día y casi todos los días durante al menos 2 semanas consecutivas. Tiene que haber trastornos del sueño, ya sea que el paciente refiera o dormir mucho o tener insomnio, cambios en el apetito o en el peso, ya sea que coman mucho o que dejen de comer, que tengan problemas psicomotores, falta de energía, mala concentración, que se sientan inútiles o que tengan una sensación de culpa y que también llegan a tener ideas suicidas. Entonces, con que tengas 5 de estos ya se puede como clasificar como un trastorno depresivo mayor. Y bueno, estos síntomas además se menciona que causan angustia o un deterioro clínicamente significativo para el paciente en áreas sociales, laborales y en otras áreas pues que normalmente son áreas de funcionamiento para la sociedad. Ahora, este episodio de depresión pues no va a ser atribuible a efectos fisiológicos de alguna droga, alguna sustancia, algún fármaco o de algún otro trastorno médico. Ahora, el DSM-5 nos menciona que en cuanto a la epidemiología, nos dice que la mediana de edad de inicio es a los 32 años y pues la prevalencia general es baja hasta la adolescencia temprana y es más frecuente en mujeres que en hombres. Hay mayor incidencia en la población negra e hispana
Y también generalmente los pacientes que tienen algún antecedente de maltrato infantil en cualquier forma llegan a presentar también trastorno de depresión mayor. También se ha visto que hay más pacientes que tuvieron pérdida temprana de los padres, generalmente también las mujeres, que llegan a desarrollar este tipo de trastorno depresivo. En cuanto al cuadro clínico, pues generalmente los pacientes van a referir síntomas muy vagos y además son numerosos, ¿no? Que pues en realidad no se van a ajustar a ningún patrón clínico claro o a ningún síndrome ya específico. Hay otras herramientas diagnósticas aparte de la clasificación sintomática que da el DSM-5, en el cual hay test o inventarios en cuanto a este trastorno. Por ejemplo, está el inventario de depresión de Beck, en el cual son una serie de preguntas, la cual, pues, dependiendo la puntuación, y casi todos los cuestionarios son así, dependiendo de la puntuación, van a medir la intensidad y la gravedad y qué tan profundo son los síntomas comunes de este tipo de depresión. En los puntajes que lleguen a ser de 0 o de 10 son considerados como puntajes normales. De 11 a 16 indican que el paciente presenta disturbios del estado del ánimo. De 17 a 20 pues indican que el paciente está al borde de un diagnóstico depresivo. De 21 a 30 indican ya una depresión moderada. De 31 a 40 es una depresión severa y de 40 o más indican una depresión extrema. Este puntaje cambia dependiendo de qué tipo de escala estemos usando para la evaluación. Hay diferentes escalas. Este es para el inventario de Beck, que se los voy a compartir a través de WhatsApp. La escala de clasificación de depresión de Hamilton también puede ser utilizada, el inventario de depresión mayor y el cuestionario de salud del paciente 9. Estas son algunas herramientas diagnósticas. Ahora, en cuanto a su diagnóstico diferencial, pues vamos a tener, por ejemplo, el trastorno depresivo persistente que ya vimos, el distimia, un trastorno bipolar que vamos a mencionar más adelante, un trastorno de adaptación, demencia, una enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, hipotiroidismo, trastornos o también por uso de drogas o sustancias. Y en cuanto al tratamiento, pues este se va a dividir en diferentes fases. En 3 lo menciona el DSM-5. La primera sería para una fase aguda, en el cual pues se va a aportar un tratamiento para resolver el episodio depresivo mayor, que generalmente va acompañado de terapia. La segunda fase sería la continuación, en el cual se mantiene como tal el tratamiento durante 6 o 12 meses para prevenir que el paciente vaya a recurrir otra vez a un episodio de depresión. Y el de mantenimiento, el cual se da para pacientes que tienen más de 2 episodios de depresión recurrente, y en este caso pues el tratamiento se mantiene indefinidamente para reducir la frecuencia y la gravedad de trastornos depresivos mayores futuros. Y en este caso, bueno, el tratamiento es de psicoterapia y de farmacológico. Ahorita lo vamos a ver. En el de la psicoterapia, generalmente se da psicoterapia cognitiva, interpersonal, también terapia de resolución de problemas y también psicoterapia psicodinámica. Cada uno de estos pues tiene un abordaje diferente. Y pues aquí les dejo la tablita porque ahorita vamos a hablar más a fondo del tratamiento para pues todos los trastornos. Ahora, esta es una infografía en donde lo hace un poquito más visual todo lo que ya les mencionamos. Solamente vamos a hacer hincapié en el tratamiento, en donde pues vamos a ver que el tratamiento va a ser farmacoterapia. Otras modalidades que sería la terapia electroconvulsiva o terapia cognitiva conductual. Y también ya en casos resistentes o más graves, pues hay el tratamiento también de hospitalización al paciente. Si pues tiene una ideación suicida con un plan activo, ¿no? Y estos son algunos de los fármacos que vamos a ver y a revisar ahorita para ver pues el tratamiento antidepresivo. En este caso hay fármacos de primera línea, que es el citalopram, la fluoxetina, paroxetina, los de inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina y otros mecanismos de acciones, y los de segunda elección, que serían los tricíclicos, pero ahorita los vamos a ver bien.
Y bueno, el siguiente trastorno es el depresivo persistente o también conocido como distimia. El rasgo principal de él es que va a haber un estado de ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día durante la mayor parte de los días. Como se dan cuenta, pues es igual al pasado, sin embargo, para poderlo considerar como depresivo persistente, debe de tener una duración de al menos 2 años o de 1 año en niños y adolescentes. Para poder cumplir con estos criterios diagnósticos, debe de haber la aparición de 2 o más de los siguientes síntomas, como poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Aquí es importante la temporalidad de estos síntomas, ya que solo los individuos que han estado con estos síntomas presentes durante 2 meses seguidos, pues cumplirían con el criterio. Asimismo, estos pacientes no deben de haber tenido con anterioridad un episodio maníaco o hipomaníaco y estos cambios emocionales mm, no deben de ser resultado, por así decirlo, de algún trastorno principalmente esquizofrénico o algún otro, y tampoco se le pueden atribuir a efectos fisiológicos de alguna sustancia o una afección médica. Y algo que también va a caracterizar a estos pacientes es que debe de haber un deterioro social, laboral o en alguna otra área importante de este paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, como factores de riesgo temporales se ha descrito en aquellos pacientes en el neuroticismo, en ambientales, en aquellos niños que hayan sufrido la pérdida o separación de los padres, y en genéticos en aquellos pacientes que tengan historia de primera línea familiar con este trastorno. Asimismo, pues como les mencioné, los diagnósticos diferenciales, el principal es el depresivo mayor. Sin embargo, pues lo único que los va a diferenciar es el tiempo, y también se puede hacer diagnóstico diferencial con el trastorno psicótico, depresivo o bipolar debido a alguna afección médica o por algún medicamento o sustancia, y el trastorno de personalidad. Aquí es importante mencionar que aquellos pacientes que tengan este trastorno depresivo persistente tienen un mayor riesgo de comorbilidad psiquiátrica en general y de desarrollar trastornos de ansiedad y de abuso de sustancias en particular, como puede ser el alcohol o alguna otra droga. La que sigue, por favor. Ahora el trastorno disfórico premenstrual se va a definir como un desorden severo del estado de ánimo que se caracteriza por alteraciones tanto cognitivas, afectivas y físicas que significativamente van a influir en las labores diarias, causando un deterioro tanto funcional en las relaciones personales. Esto durante los 7 días antes del inicio de la menstruación. Los factores de riesgo pues van a ser divididos en 3: los ambientales, que sería el estrés, antecedente de trauma interpersonal, cambios estacionales, el papel del género femenino y aspectos socioculturales de la conducta sexual, y los genéticos y fisiológicos, que mencionan tener como que mayor riesgo para síntomas premenstruales heredables hasta un 50% que lleguen a ser de este trastorno disfórico, no tanto un trastorno premenstrual. Y ya los otros son el consumo de anticonceptivos orales, que algunos mencionan ser como tener menos síntomas premenstruales, como un factor para tener menos síntomas. En la prevalencia, se menciona que son mujeres en edad reproductiva. Esto inicia en la adolescencia o en adultos jóvenes según el diagnóstico, aunque puede aparecer durante cualquier momento después de la primera menstruación. Y aquí se menciona que de las que
están diagnosticadas con esto las que presentan el trastorno disfórico premenstrual, de 1.8% son con criterios sin deterioro funcional y 1.3% pues mujeres con los criterios más el deterioro funcional más los síntomas concomitantes de otro trastorno mental. No como tal un trastorno disfórico premenstrual puro. La siguiente, por favor. Algunas pacientes refieren que los síntomas que tienen empeoran acercándose a la menopausia y también otras que los síntomas cesan tras la menopausia. Los criterios diagnósticos del DSM-5 son al menos 5 síntomas en la mayoría de los ciclos. Estos deben estar presentes la última semana o una semana antes del inicio de la menstruación, con una mejoría en unos días después del inicio de esta y o que sean mínimos o desaparezcan a la semana después de la menstruación. Entonces vamos a tener uno o más de los siguientes síntomas, que es la labilidad afectiva intensa, que son cambios de humor, aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad intensa, enfado o aumento de conflictos interpersonales, el estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio, y la ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. También tenemos en este otro cuadrito de la derecha que podemos tener uno más de estos síntomas, como disminución del interés en las actividades habituales, ya sea en trabajo, escuela, con los amigos o en las propias aficiones, dificultad subjetiva de concentración, el letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía, cambio importante del apetito, la sobrealimentación o el anhelo de alimentos específicos, puede haber hipersomnia o insomnio, la sensación de agobio o sin control, y también puede haber síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, la sensación de hinchazón o bien inflamación o el aumento de peso. Cuando tengamos, puede ser la combinación que sea en el manual, dice que los primeros síntomas que mencioné son el criterio B y los que están a la derecha el criterio C. Entonces, cuando sumemos 5 ya combinados de 5 síntomas combinados de criterio B y C, ya se puede hacer como tal el diagnóstico. Para que tengamos como una certeza de que los síntomas son realmente de este trastorno, se deben hacer evaluaciones diarias prospectivas durante al menos 2 ciclos sintomáticos. Se menciona que estos síntomas deben estar presentes por lo menos en el último año. Pero pues si no se tiene toda esta evaluación prospectiva, pues se tiene que hacer por lo menos ya con los 2 ciclos sintomáticos. Esto con instrumentos como este que muestro aquí, la evaluación diaria de la gravedad de los síntomas. Se menciona, igual en la tablita lo podemos leer, desde el día 1 va a contar como el primer día de la menstruación y va a tener una calificación cada síntoma, teniendo como 1, 2 mínimo, 3 leve, 4 moderado, 5 grave y 6 extremo. Esto durante los 2 meses para verificar, como lo dice su nombre, pues, la gravedad de cada síntoma que tiene la paciente. Los diagnósticos diferenciales, pueden ser con el síndrome premenstrual, pero lo podemos diferenciar fácil porque, bueno, no tan fácil, pero en el síndrome premenstrual es el más común en la que la mayoría de las mujeres tiene, pero no es tan grave y además hay síntomas físicos y conductuales, pero no los afectivos. La dismenorrea también es otro diagnóstico diferencial, pero pues como lo dice su nombre, es el dolor en la menstruación, durante la menstruación. Entonces quedaría completamente descartado, ya que, como lo dice el trastorno, el nombre del trastorno de ahorita que estamos viendo es premenstrual. Entonces, pues sería como una diferencia principal. El trastorno bipolar y el depresivo mayor y el de distimia, pues no van a sugerir o no siguen un patrón premenstrual. Es como la principal diferencia. Y pues el uso de tratamientos hormonales se debe diferenciar si estos síntomas, que pueden ser tal vez igual al del trastorno
difórico premenstrual, tenemos que ver si inician al tomarlos y si desaparecen al suspenderlos. Entonces, sería importante ahí como diferenciar esa parte. La comorbilidad que pueden tener estos pacientes son por lo menos un trastorno depresivo mayor, pero también puede haber otras afecciones médicas como migraña, alergias, asma, u otros trastornos mentales como el trastorno bipolar, el depresivo, el de ansiedad, la bulimia nerviosa o el abuso de sustancias. Em, pero en general sería todo eso. Ya, la siguiente. En cuanto al tratamiento de manera pues rápida, van a ser con antidepresivos en la fase lútea con fluoxetina durante 14 días antes de la menstruación en una dosis de 20 miligramos. También se pueden utilizar anticonceptivos orales combinados con progestina y estrógenos. El más común que utilizamos más comúnmente es la drospirenona y el etinilestradiol con 24 píldoras activas y 4 inactivas, o el placebo. Hay que ser cuidadosos en estos porque pues hay más riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar. Y también se menciona que hay estudios en los que podría utilizarse la allopregnanelona, que pues va a disminuir la ansiedad y la irritabilidad, y el enojo. Pero esto todavía, como les menciono, siguen estudios en cuanto a su dosificación para tener un efecto terapéutico. Para el tratamiento también con el farmacológico se debe hacer una combinación con los cambios en el estilo de vida. Uno de ellos pues va a ser la terapia cognitivo-conductual más un tratamiento psicoterapéutico, donde vamos a modificar las cogniciones negativas y mejorar el funcionamiento del paciente en los entornos que se vean afectados. Y el ejercicio también se ha demostrado que al liberar beta-endorfinas va a producir la sensación de bienestar. También se demostró que reduce el edema, la sensibilidad mamaria y la dificultad para concentrarse. Si esta combinación de tratamiento farmacológico y estilos de vida no funciona o ya hay falla o hay síntomas severos, como última línea de tratamiento se escoge el quirúrgico, que consiste en una histerectomía y oforectomía bilateral, y pues nada más sería como en general el tratamiento de este trastorno. La siguiente, por favor. Entonces, otro de los trastornos que puede ser depresivo, pues es el inducido por una sustancia o un medicamento. Esta, pues, es una alteración importante y persistente del estado del ánimo, pero predomina el cuadro clínico y se caracteriza por el estado deprimido o una disminución notable del interés o el placer por todas o casi todas las actividades. Y generalmente, pues, los síntomas son desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. En este caso, los medicamentos o dichas sustancias, pues se ve que o se sabe que pueden inducir y producir los síntomas de depresión. Ahora, este trastorno pues causa malestar clínicamente significativo y pues deterioro social o laboral o también en otras áreas del funcionamiento. Es igual que el depresivo mayor, solo que sí se sabe que está inducido por una sustancia. Entonces, los medicamentos que sabemos que pueden inducir síntomas clínicos de depresión, pues son los agentes antivirales, los agentes cardiovasculares, los derivados del ácido retinoico y los antidepresivos, anticonvulsivos, antimigrañosos, antipsicóticos, algunas hormonas y agentes para el cese del tabaquismo o agentes inmunológicos. Se va a acabar la sesión, entonces vamos a cerrar y entrar de nuevo. Por favor. Comiencen. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Monse? Y bueno, vamos a pasar al trastorno depresivo debido a otra afección médica.
Y pues como su nombre lo dice, su característica principal va a ser que es un periodo de tiempo importante y persistente del estado de ánimo deprimido o que haya una disminución notable del interés o del placer en todas o en casi todas las actividades que realice el paciente, que predominen en el cuadro clínico y que se piense que esté relacionado con alguna alteración o efecto fisiológico directo de otra afección médica. Aquí es importante, perdón, aquí es importante considerar la asociación temporal que hay entre el comienzo, la exacerbación o la remisión de la afección médica general o de la alteración del estado de ánimo. Y bueno, las etiologías asociadas principalmente es que haya un EDC, que haya enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, daño cerebral traumático, enfermedad de Cushing, hipotiroidismo y esclerosis múltiple. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a otro trastorno depresivo especificado, va a ser básicamente, o van a ser presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno depresivo, pero que, bueno, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro tanto en su ámbito social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento del paciente, pero que no van a cumplir todos los criterios, de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos depresivos. Aquí el médico clínico va a decidir más que nada especificar, como lo dice su nombre, lo que provocó como lapso o periodo depresivo, por así decirlo, y no sé si se ve en la presentación, es que a mí no me parece, pero pues lo pueden poner en el diagnóstico como otro trastorno depresivo especificado y a continuación de esto, pues poner el motivo, ya sea como los tres que tenemos aquí, que no es el ejemplo que nos pone el de CM5, ya sea una depresión breve recurrente, que es la presencia concurrente de estado de ánimo deprimido, al menos otros 4 síntomas de depresión durante 2 a 13 días, por lo menos una vez al mes, que no deben estar asociadas al ciclo menstrual durante un mínimo de 12 meses consecutivos. Otro ejemplo es el episodio depresivo de corta duración, ya de 4 a 13 días. Va a ser un afecto deprimido, al menos 4 de los 8 síntomas de un episodio de depresión mayor asociados a malestar clínicamente significativo o un deterioro que persiste durante lo que les menciono, más de 4 días y menor a 14 días. Y ya como último ejemplo está el episodio depresivo con síntomas insuficientes, que pues es afecto deprimido, al menos 2 a 4 al menos 4 de 8 síntomas de episodio de depresión mayor asociados a malestar clínicamente significativo o deterioro que persiste durante un mínimo de 2 semanas. En general sería pues eso de otro trastorno depresivo especificado. En cuanto a los otros trastornos depresivos no especificados, pues predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causa pues un deterioro significativo a nivel social, laboral o en otras áreas importantes como en todos los demás que ya hemos visto, pero en este caso pues no cumplen todos los criterios de las categorías diagnósticas de los trastornos depresivos anteriores. O sea, no se acoplan a ninguno de los anteriores, simplemente son no especificados. Y bueno, ya en cuanto al tratamiento de trastornos depresivos, primero vamos a tener el tratamiento psicoterapéutico.
Entre ellos, pues vamos a tener diferentes terapias, como la terapia cognitivo-conductual, en la que vamos a tener, pues sí, como proceso, la modificación en la conducta disfuncional, pensamientos negativos o distorsionados y las actitudes desadaptativas que provoca este trastorno depresivo. O también podemos aplicar la activación conductual, que, bueno, más bien es donde se emplean diferentes técnicas conductuales encaminadas a lograr que el paciente aprenda a organizar su vida y a cambiar su entorno para recuperar el reforzamiento positivo. También está la terapia basada en conciencia plena, que es la que está bajito, que es una variante de la terapia cognitivo-conductual, pero de manera grupal. Esta va a prevenir las recaídas o recurrencias que pueda tener el paciente durante su tratamiento, ya sea psicoterapéutico o farmacológico, o ambos combinados, con la detección y desarrollo de habilidades para hacer frente a la sensación corporal o de pensamientos o sentimientos que se asocian a las recaídas. Y por último está la terapia interpersonal, que se centra en las relaciones, como lo menciona su nombre, actuales o en procesos interpersonales, con el objetivo de reducir los síntomas a través de la resolución o afrontamiento de las áreas problemáticas. Aquí, pues las indicaciones van a ser, pues, trastorno, como lo vemos aquí arribita, Ajá. Como vemos aquí arribita, pues de leve a moderada se puede hacer una terapia cognitivo-conductual o bien una terapia de solución de problemas, esto de 6 a 8 sesiones durante 10 a 12 semanas. Y pues en un episodio, o más bien un trastorno depresivo moderado grave, se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, estas de 16 a 20 sesiones durante 5 meses. La terapia basada en la conciencia plena, la que está aquí abajo, pues como lo dije, es prevención de recaídas o recurrencia. Esta puede ser de 8 sesiones, perdón, grupales semanales, por lo menos durante 2 horas. Y pues se menciona que la terapia combinada de con la terapia cognitiva, cognitivo-conductual, más los antidepresivos que ahorita vamos a ver más adelante, demuestran un menor riesgo de discontinuación de los antidepresivos solos y por ende pues mejora em, como tal la condición del paciente. Y volvemos aquí a lo del como el estilo de vida, con un programa de ejercicio físico estructurado y supervisado, que se menciona es un ejercicio de 30 a 60 minutos, 3 veces a la semana por al menos de 10 a 12 semanas. Y pues ahorita vemos el tratamiento médico, bueno, farmacológico. Y bueno, la guía de práctica clínica recomienda dar tratamiento farmacológico, ya sea en depresiones leves, moderadas o graves. Sin embargo, la mayor parte de las bibliografías recomiendan que solo se dé en depresiones moderadas y graves. Y como mencionaba Lucy hace un rato, existen varios tipos de antidepresivos, lo cual pues su diferencia es el mecanismo de acción. Entre estos grupos, no, ahí, Perdón. sí. Entre estos grupos están los cíclicos, los tetracíclicos, inhibidores selectivos de la MAO, los atípicos, los inhibidores selectivos de la serotonina, inhibidores selectivos de la noradrenalina y serotonina, inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, y también los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Sin embargo, se describe que los inhibidores selectivos de la serotonina, como son la fluoxetina, paroxetina, entre otros, son los fármacos de primera elección durante el tratamiento inicial de algún paciente que apenas vaya a comenzar con un tratamiento farmacológico. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, la dosis va a ir, depende en qué fase se dé. Se describen 3 fases: la aguda, la de mantenimiento y la de discontinuación.
En la fase aguda, pues es la fase inicial, en donde se recomienda iniciar con una dosis menor o la mínima del fármaco que se vaya a dar, y esta dosis pues ponerla a prueba de 3 a 5 días para poder observar la tolerancia al medicamento y posterior a ello ir incrementando la dosis hasta alcanzar pues ese punto óptimo. La fase de mantenimiento, aquí es importante que, bueno, la duración de este tratamiento va desde los 8 a los 12 meses, posterior a obtener la remisión del primer episodio. Sin embargo, es importante considerar continuarlo bueno, más o menos en un aproximado de 2 años, si es que se presentaron 2 episodios en el transcurso de 5 años, y también se puede considerar mantenerlo de forma indefinida cuando haya habido un estado depresivo con una duración superior a 1 año y cuando hayan 2 o más episodios durante los últimos 5 años. Y pues finalmente la última fase, que ya es cuando se planea terminar con el tratamiento farmacológico. Aquí pues la dosis se va a ir disminuyendo de forma paulatina durante el transcurso de 2 a 3 semanas. Y bueno, es importante recordar que los efectos secundarios que nos pueden dar estos antidepresivos difieren un poco según el grupo que den, pero de forma general nos pueden dar sedación, insomnio, cefalea, desorientación, confusión, astenia, excitación o hipomanía, temblor, sequedad de la boca, visión borrosa, sudoración, hipotensión ortostática, mareo, taquicardia o palpitaciones, problemas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, aumento de peso y disfunciones sexuales. La que sigue, por favor. Y bueno, ya pasando a los trastornos bipolares, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, si no, para pasar. La que sigue, por favor. Y bueno, como definición tenemos que un trastorno bipolar es cuando hay una alteración del estado de ánimo, ya sea que haya un humor elevado y con un aumento de la energía y de la actividad, que también vamos a ver que se describe como hipomanía o manía, o por el contrario, que haya un humor bajo y una disminución de la energía y de la actividad, como pues vendría siendo la depresión. Igualmente, el DSM-5 lo subdivide en trastorno bipolar 1 y 2, ciclotímico debido a otra afección médica, sustancia o medicamento, un trastorno bipolar especificado y no especificado. Igual, pues los vamos a ir revisando uno por uno. Aquí sigue. Comenzando por el trastorno bipolar, su característica principal es que haya habido un periodo o un episodio maníaco, el cual se define que es un periodo bien definido de un estado de ánimo anormal y persistente, elevado, expansivo o irritable, y que haya habido un aumento anormal o persistente de la actividad o de la energía que esté presente la mayor parte del día, casi todo el día, cada día, y que esté acompañado de al menos 3 síntomas de los que están en la tablita, o de 4 si es que el estado de ánimo es como más irritable. Los síntomas pues sería que haya un aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, que haya disminución de la necesidad de dormir, que el paciente esté más hablador de lo habitual o que haya presión para mantener la conversación, que haya fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad, que haya facilidad de distracción, que haya un aumento de la actividad dirigida a un objeto o agitación psicomotora, o que haya una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Y bueno, algo importante aquí, antes, gracias, es que antes o después de estos episodios hipomaníacos, de estos episodios maníacos, puede haber la presencia de episodios hipomaníacos, que se los describiremos un poquito más adelante, o de depresión mayor, como ya los vimos. Ahora sí, la que sigue.
Y bueno, como factores de riesgo, aquí se ha descrito que aquellas personas que están separadas, divorciados o viudos tienen mayor prevalencia que aquellos que están casados. Igualmente, se ha descrito que el trastorno bipolar y la esquizofrenia llegan a tener un origen en común, por lo cual aquellos pacientes con familiares de primera línea que tengan el trastorno bipolar o una esquizofrenia también son susceptibles para poder tener el trastorno bipolar. Y bueno, los diagnósticos diferenciales pues se hace con un episodio depresivo mayor, con algunos otros trastornos bipolares, ya sea por sustancias o medicamentos, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de personalidad y trastornos con irritabilidad prominente. Y bueno, aquí también es importante mencionar que los pacientes que tienen este tipo de trastornos tienen mayor riesgo de comorbilidad de presentar TDA, bueno, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de conducta disruptiva o impulsiva o algún otro trastorno de conducta. Y este trastorno en particular es importante ponerle atención, ya que el riesgo de suicidio va de 15 veces mayor al de la población en general. La que sigue, por favor. Ahora el trastorno bipolar 2 se define por un patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero no por episodios maníacos extremos. Va a afectar del 1.2 al 2.5% de la población mundial, más común en adolescentes y en adultos jóvenes como a mitad de los 20, y también en mujeres en las que va a haber hipomanía, rasgos depresivos mixtos y cursos de ciclos rápidos. Los factores de riesgo para este trastorno son los familiares, que sean familiares de pacientes con este mismo trastorno, y puede haber modificaciones del curso de la enfermedad. Si el paciente tiene mayor tiempo de duración de la enfermedad, va a influir en la recuperación positiva que tenga. Igual tenemos acá del otro lado factores de recuperación funcional, en los que influye pues una mayor educación, los menor tiempo o años de enfermedad, como les mencionaba en los factores de riesgo. Y pues estos pueden ser incluso después de ajustar el diagnóstico, ya sea trastorno bipolar 1 o 2, si los síntomas son depresivos actuales y por la presencia de comorbilidad psiquiátrica. Entonces vamos a tener tanto criterios para episodio hipomaníaco, para episodio depresivo, y al final como los criterios ya en general del trastorno bipolar. Entonces, para el hipomaníaco va a ser un periodo definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad mínimo de 4 días consecutivos, y está presente en la mayor parte del día, casi todos los días. En el segundo punto está la alteración del estado de ánimo y aumento de energía en el que persisten al menos 3 o más síntomas. 4, si solamente el estado de ánimo es irritable. Entonces, los síntomas son aumento de el autoestima, un sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, opresión para mantener la conversación, fuga de ideas, experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad, la facilidad de distracción, es decir, atención cambiante a estímulos irrelevantes, el aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora, la participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Ahí está. Entonces, esos fueron para el episodio hipomaníaco. El episodio de depresión mayor, que es común que estos pacientes empiecen con este episodio que con el hipomaníaco, son 5 más de los siguientes síntomas durante al menos un periodo de 2 semanas que representen un cambio en el funcionamiento anterior que tenga el paciente. Y para que sea válido,
sí debe tener los 5, pero como obligatoriamente debe tener los primeros 2, el A y el B. Entonces el A, pues es que esté deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, que sea subjetivo, objetivo, es decir, que lo vean otras personas y que el mismo paciente lo sienta. Y pues esto puede ser en los niños, pues más un estado de ánimo irritable. El B, pues una disminución importante del interés, o el placer por las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Y los demás, pues pérdida de peso sin dieta o aumento del mismo, más del 5% del peso corporal en un mes, o la disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños se demuestra como un fracaso del aumento de peso esperado. El D, insomnio o hipersomnia casi todos los días. El E, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Igual es subjetivo u objetivo, ya sea inquietud o enlentecimiento. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada delirante casi todos los días. La disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones casi todos los días, igual subjetivo y objetivo. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes, sin un plan determinado, con intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Ya como tal para el trastorno bipolar 2, que es el cuadrito de la derecha, pues en el punto número 1 se dice que se han cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaníaco y para uno de depresión mayor. El 2, que nunca ha habido un episodio maníaco. El 3, pues, la aparición de los episodios hipomaníacos y de depresión no van a estar explicados por un trastorno esquizoafectivo u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, perdón, y otros psicóticos especificados o no especificados. Y como último, pues los síntomas de depresión provocan malestar clínicamente significativo, como vimos tiene que ser subjetivo y objetivo, o deterioro en lo social o en cualquier ámbito que el paciente se desarrolle, ya sea social, laboral, escolar u otras áreas importantes en su funcionamiento. Estos pacientes pues van a tener característicamente la impulsividad, entonces pueden tener o van a tener más riesgos de intento de suicidio, el trastorno por consumo de sustancias que presenten también trastornos de impulsividad, ansiedad mental o afección médica. Como consecuencias funcionales, pues ellos van a tener un menor estatus económico que se puede explicar por el desempleo prolongado, y el desempleo se puede explicar por el deterioro cognitivo, lo que le va a provocar estos problemas vocacionales. Entonces, aquí se explicaba que, bueno, se decía que los pacientes, aunque tuvieran el mismo nivel educativo que la demás población en general, igual iban a tener menor, mayor tasas de desempleo, lo que provoca su menor estatus socioeconómico, y esto puede ser por el aumento de la depresión en estos pacientes, por la edad avanzada, porque aumenta los trastornos de pánico y los antecedentes de trastornos por abusos de alcohol a lo largo de la vida. En diagnósticos diferenciales, como vemos, pues tenemos muchos, son trastornos, ya sea el depresivo mayor, el ciclotímico que vamos a ver después de el trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos de pánico y otros de ansiedad, trastorno por abuso de sustancias, trastorno de personalidad y otros trastornos bipolares. En cuanto a la comorbilidad, pues el 60% de los pacientes puede hasta presentar de 3 a 4 trastornos mentales aparte del bipolar 2, el 75% pues un trastorno de ansiedad y el 35% un trastorno por abuso de sustancias. Esto es como les mencioné al inicio, o más bien en los criterios, menciona que son susceptibles a tener un trastorno de la conducta alimentaria también, y más comúnmente pues los trastornos por atracones. Bien, entonces vamos a pasar al trastorno bipolar ciclotímico. Se dice que
tiene que durar o estar presente durante 2 años como mínimo, o 1 año si son niños o adolescentes. Y en estos 2 años tienen que haber existido numerosos periodos o episodios con síntomas hipomaníacos que ya se mencionaron anteriormente. Y estos pues no van a cumplir los criterios para hacer especialmente un episodio hipomaníaco en número, en periodo con síntomas, en cuanto a número, gravedad, generalización o duración. Y también va a haber numerosos periodos con síntomas depresivos, pero igual no van a cumplir con los criterios en cuanto a número, gravedad, generalización, para cumplir como tal como un criterio o un diagnóstico de depresión mayor. Entonces, pues sí, durante el periodo de 2 años hay síntomas persistentes de episodios hipomaníacos que están presentes la mayor parte del día, pero no cumplen con los criterios para hacer un episodio hipomaníaco. Y generalmente, pues el individuo no presenta síntomas durante más de 2 meses seguidos. Y en este caso, pues ningún intervalo libre de síntomas debe durar más de 2 meses, ¿no? Como ya se mencionó. Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando al trastorno bipolar debido a otra afección médica, pues es muy parecido al trastorno depresivo. De hecho, aquí en una disculpa me equivoqué, puse la definición del depresivo, pero bueno, en realidad es que haya un periodo o persistente de un estado de ánimo, ya sea con un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo, y que esté en relación con un cuadro clínico de alguna afección médica. Igualmente, pues aquí debe de haber esta relación a partir de una historia clínica, una exploración o análisis de laboratorio que demuestren que el trastorno es la consecuencia directa y fisiopatológica de esta afección y que no se explique por algún otro trastorno mental. Aquí también nos llega a causar cierto malestar clínicamente significativo con un deterioro social, laboral o en alguna otra parte de- del paciente. Aquí es importante mencionar que los episodios maníacos o hipomaníacos siempre van a preceder de modo claro a la afección médica. Es decir, que una vez que ya se da el diagnóstico pues de la afección médica o de la enfermedad, a partir de ese momento es cuando van a estar presentes estos episodios. Si están antes, no cumplen con el criterio y pues por ende no es un trastorno bipolar relacionado a esta afección. Y bueno, las etiologías asociadas a este trastorno principalmente se ha descrito que es el infarto cerebral, el daño cerebral traumático, la enfermedad de Cushing y la esclerosis múltiple. La que sigue, por favor. Bueno, el trastorno bipolar inducido por una sustancia o medicamento va a ser ya empezando por los criterios. La alteración importante y persistente del estado de ánimo en el cuadro clínico va a predominar el estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, o puede ser deprimido o no, o disminución del interés por todas o casi todas las actividades. Va a haber evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física y el análisis de laboratorio en síntomas de criterio 1, que sería el que está en cuadrito verde, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia de la que estemos hablando o después de la exposición a un medicamento. Y como criterio 2, la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio 1, que vuelvo a mencionar, es el cuadrito verde.
Esto no se va a explicar mejor por otro trastorno bipolar o por un trastorno relacionado no inducido por sustancias o medicamentos. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia o medicamento y persisten durante un periodo aproximadamente de un mes después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o hay otras pruebas que lo confirmen, y no se va a producir este trastorno durante un episodio de delirium. También va a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. O estos pacientes pueden presentar cuadros de manía, episodios de manía, hipomanía y depresión. Y aquí no va a ser aplicable en medicación antidepresiva, electroconvulsiva o otras que persistan más allá de los efectos fisiológicos de la medicación, perdón. El diagnóstico se puede corroborar mediante muestras de sangre orina, donde pues, se demuestre la presencia de la sustancia o medicamento que esté provocando este trastorno, y pues alguna de las etiologías y el curso que pueden tener son con fármacos estimulantes que pueden cursar con manía o hipomanía en minutos. Esta se desarrolla en minutos o una hora tras la ingesta, o varias tomas o inyecciones de estos fármacos, y se va a resolver dentro de 1 o 2 días. La fenciclidina inicia con delirium con rasgos afectivos que se convierten en un estado atípico de manía o de manía mixta, y pues con el consumo o inhalación rápida puede provocar pues el efecto de horas a pocos días después de esta. También algunos esteroides o algunos supresores, pueden provocar manía, estados mixtos o depresivos varios días después del consumo, y pues las dosis altas puede dar como tal ya los síntomas bipolares. En cuanto al diagnóstico diferencial, y esto por mencionar algunas etiologías que nos daba de ejemplo el manual. En diagnósticos diferenciales, pues puede ser principalmente otros trastornos bipolares, intoxicación por sustancias, el delirium inducido por sustancias y efectos secundarios de medicamentos. Entonces, el siguiente trastorno bipolar es cuando es especificado. En este caso, esta categoría, pues, se utiliza en situaciones en las que como tal el médico opta por comunicar el motivo específico por el que se está presentando un trastorno bipolar, pero a la vez pues no cumple los criterios oficiales para ser un trastorno bipolar. Y pues lo mencionan como específico. Vamos a ver estos 4. Por favor, me das la siguiente. Ok, en el primero es un episodio hipomaníaco, pero de corta duración. En este caso, hay antecedente de que se hayan experimentado 2 o más episodios que sean propiamente hipomaníacos, pero en cuanto a sintomatología, en este caso solamente duran 2 o 3 días. Y también hay antecedente a lo largo de la vida del paciente de 1 o más episodios de depresión mayor. En el siguiente es un episodio hipomaníaco con síntomas insuficientes y episodios de depresión mayor. En este caso, pues igual, el antecedente a lo largo de la vida de 1 o más episodios de depresión mayor con todas las características clínicas, y también que haya experimentado 1 o más episodios de hipomanía que no cumplan todos los criterios sintomáticos. Generalmente son 4 días consecutivos de estado de ánimo elevado o 1 o 2 días de los otros síntomas de un episodio hipomaníaco que ya se mencionaba al principio del tema de bipolaridad. Y el estado de ánimo irritable o 12-3 de los síntomas de un episodio hipomaníaco propiamente. Siguiente, por favor. En el caso de un episodio hipomaníaco sin episodio previo de depresión mayor, en este caso hay 1 o más episodios hipomaníacos propiamente, y si esto se produce en un individuo con un diagnóstico establecido de un trastorno depresivo persistente, los 2 diagnósticos se pueden aplicar de forma concurrente durante los periodos en los que se cumplen todos los criterios
para un episodio hipermaníaco. En el caso de la ciclotimia de corta duración, es decir, menos de 24 meses, en este caso hay episodios múltiples de síntomas hipomaníacos y múltiples episodios de síntomas depresivos. En este caso, los síntomas hipomaníacos o depresivos van a estar presentes más días que la ausencia de los síntomas. Y el individuo pues no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos y los síntomas causan malestar o deterioro clínicamente significativo en las áreas de función. Siguiente, por favor. Y bueno, ya el trastorno bipolar no especificado, al igual que el depresivo no especificado, son aquellas presentaciones en las que van a predominar los síntomas característicos de un trastorno bipolar y algún trastorno relacionado, pero que no cumplen con los criterios de ningún trastorno de los cuales hablamos anteriormente. Y bueno, aunque no cumplan con ningún, con los criterios para poder especificarlo, aquí es importante mencionar o buscar si hay condiciones que estén relacionadas con ansiedad, características mixtas entre manía, hipomanía y depresión, que tengan ciclos rápidos, que tengan características melancólicas, atípicas, psicóticas, que tengan catatonía, que estén con un inicio en el periparto o que tengan un patrón estacional, aunque no estén especificados. Y por último, la que sigue, igualmente, pues el tratamiento se va a basar de 2 pilares, uno de ellos es el psicoterapéutico y el otro el farmacológico. El objetivo principal del tratamiento psicoterapéutico es para poder incrementar la adherencia terapéutica, disminuir las hospitalizaciones y recaídas a través del reconocimiento de los síntomas de los trastornos, que haya una inducción para regular el estilo de vida, incluyendo la reducción del consumo de sustancias, si es el caso, y que haya una psicoeducación enfocada en la enfermedad. Este tratamiento va dirigido tanto al paciente como a la familia y principalmente se basa de 4 tipos de terapias, que es la cognitivo-conductual, la interpersonal o social, la psicoeducativa y la familiar. Y bueno, ya nada más nos falta el tratamiento farmacológico y el caso, entonces vamos a volvernos a conectar porque esta ya se va a terminar, ¿vale? Ok, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues la bibliografía menciona que el litio es el tratamiento más eficaz o el más utilizado hasta ahora. Aquí en el cuadro hay como un mapita en el cual nos dice que el fármaco clásico pues es el litio. Este pues es eficaz en el tratamiento en lo que es la fase maníaca del trastorno bipolar y pues actualmente sigue vigente para la fase aguda y para la prevención de episodios maníacos y depresivos recurrentes. En este caso, pues en síntomas agudos, la concentración plasmática terapéutica objetivo es de 0.18 a 1.2 miliequivalentes. La de mantenimiento sería de 0.4 a 0.7 miliequivalentes por litro, aunque también lo manejan algunas bibliografías como 1.200 a 2.400 miligramos por día repartidos en varias dosis orales. También hay agentes que son más nuevos, así lo menciona la literatura, que son fármacos que se utilizan también para este trastorno, ya que pues en caso de mal manejo, pues el litio puede llegar a ser peligroso para el paciente. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, entonces la fase maníaca o también conocida como manía aguda, generalmente se trata con los antipsicóticos. En este caso, pues sería como los agentes más nuevos referidos, que sería como el valproato de 500 a 1500 miligramos por día, la quetiapina de 300 a 600, o la xantina de 5 a 15 y la respiridona de 2 a 6 miligramos por día. Y también pueden llegarse a utilizar fármacos como el clonazepam de 2 a 6 miligramos por día o la carbamazepina también de 400 a 1200 miligramos por día. Y bueno, solamente para tener aquí este cuadro como una manera visual,
hay que ver que hay, bueno, el tratamiento es integral. Y pues aquí hay un grupo de sustancias activas en donde hay estabilizadores del ánimo, el litio generalmente, los antipsicóticos, antidepresivos y las combinaciones de estos, las formas de terapia de apoyo que ya se revisaron, las formas de psicoterapia y los procedimientos somáticos no médicos, que realmente es la terapia de luz, terapia de suspensión del sueño, las nuevas formas de estimulación cerebral, algunas estimulaciones del nervio vago y estimulación magnética transcranial. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, pues no la puede decir o ya pasamos con el caso clínico. Yo tengo una duda. En sí exactamente, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo especificado y el no especificado? Es que la forma en que lo definieron dice que me confundieron un poquito, entonces, ¿cuál es en sí la diferencia? Bueno, el especificado va a cumplir con ciertas características que, o sea que, bueno, las características que Lucy nos describió, no sé si se acuerdan que lo dividía como en 4. Entonces, una vez que cumplan con esos criterios, aunque son menores que los pasados, se considera que es un trastorno especificado. Mientras que el no especificado, o sea, ese trastorno no va a cumplir con todos los criterios de algún trastorno en particular. O sea, es decir, aunque, no sé, tengas síntomas del trastorno depresivo mayor, si no tienes todos los que se piden, pues no va a entrar en ese tipo, por así decirlo, y pues por lo tanto pasaría a ser uno especificado. ¿Sí Ah, quedó ok. claro? Sí. Recuerden que para hacer diagnóstico de depresión tienen que tener criterios. Aquí ya se ha abierto muchísimo lo que es el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, pero aquí con el no especificado, como dice la compañera, no cumple con la totalidad de los criterios necesarios de acuerdo al DSM-5, pero sí está viendo ya una alteración en la interacción social y de la persona. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y por ejemplo, yo tomé en la FED Psicología Médica y la de Tanatología, y nos decía que básicamente que un proceso de duelo no se medicaba. ¿En qué momento? O sea, entiendo que es como conforme al tiempo que se diagnostica también la depresión, pero exactamente en qué momento si una pérdida, pues sí, un proceso de pérdida se convierte ya en depresión mayor. ¿Cuánto te dieron a ti? Te dijeron en tu curso que que dura un duelo aproximadamente. Pues nos decían que como que dura, o sea, que es de cada quien, o sea, que, ajá, Promedio. como 6 meses. Ok. ¿En qué etapa? ¿Las 5 etapas? Eso es lo que voy. De lo que yo, cuando yo estudié psiquiatría, un duelo, y lo más o menos con algunos psiquiatras colegas, un duelo puede durar hasta un año, un duelo en todas las etapas, desde aceptación, negación, negociación, ira, ¿ok? Cuando se utiliza, sus compañeros hicieron mucho enfoque en lo que fue con la terapia, con llevar un seguimiento, etcétera, y aparte de la medicación. Cuando tienes que medicar es cuando realmente el paciente o la paciente ya los síntomas de duelo o su capacidad afectiva cognitiva ya son incapacitantes, es decir, que ya ni siquiera come, no sale, ya está alterando completamente su forma de vida. Ahí es cuando ya inicia la medicación, ya sea dependiendo si tiene alteraciones como trastornos de ansiedad, que tenga un trastorno de depresión excesivo, cada persona es diferente, pero cuando se hace, siempre inicias con una, como tú lo bien lo mencionaste, con una psicoterapia. Pero si con la psicoterapia ven que no hay avance y que no es suficiente y que ya los síntomas son incapacitantes y ya completamente está bloqueando su forma de vida o las ideas ya son muchísimo más de
llegando hasta ideas suicidas. En algunos pacientes se tienen que intervenir con medicamento más la psicoterapia. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra? ¿Seguros que todo ya? ¿Clarísimo? Bueno, si no hay dudas, sigan con el caso clínico, por favor. Sí, le pueden dar a la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que es una paciente femenina de 42 años de edad, originaria del Estado de México, que lleva 8 años viviendo en España y es profesional de nivel superior. Como antecedentes ginecobstétricos, tenemos que comenzó su menarca a los 12 años, fecha de última menstruación el 1 de agosto del 2022, gestas 2, partos 2, cesárea 0 y aborto 0. Sin complicaciones pre, peri ni posparto. Tampoco hay antecedentes quirúrgicos ni médicos de interés, no toma ningún tratamiento de forma habitual y los antecedentes familiares están negados. Esta paciente acude a consulta por cuadro de 2 años de evolución en el cual presenta cambios de humor, ansiedad, tendencia al llanto, insomnio, anedonia, falta de concentración y refiere que estos síntomas se repiten de forma periódica, permaneciendo asintomática varios días al mes, pero cada vez se hacen más frecuentes. Inicialmente se relacionaron los síntomas con la sobrecarga laboral. La que sigue, por favor. Después de 3 meses de autoestudiarse, esta paciente cree que empeora antes de su menstruación y mejora con la llegada de esta. Asimismo, analiza que empeora en invierno y mejora en verano o con días soleados. Hay días en el mes que se encuentran muy bien. Se realiza una exploración física que es normal y una analítica que también es normal, incluyendo glucosa, creatinina, hormonas tiroideas, ácido úrico, transaminasas, ácido fólico, vitamina B12 y hemograma. La que sigue, por favor. Miriam, ¿me puedes leer la primera pregunta y darme la respuesta, por favor? Sí, dice, ¿cuál es el diagnóstico que presenta la paciente? Y bueno, está trastorno de depresión mayor, trastorno bipolar 2, trastorno disfórico premenstrual y trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Y creo que porque no tiene tantos antecedentes, supondría que es trastorno disfórico premenstrual. Correcto. ¿Le pueden dar un clic, por favor? Josué, ¿me podrías leer la que sigue y darme la respuesta, por favor? Sí, claro. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo que presenta la paciente para este trastorno? A, sexo femenino, edad, sobrecarga laboral, edad, nacionalidad mexicana, sobrecarga de trabajo, C, femenino, menarca temprana, sobrecarga de trabajo, o D, edad, residencia en España y sobrecarga de trabajo. Creo que como lo vimos en el caso, la respuesta sería la A, sexo femenino, edad y sobrecarga laboral. Sí, correcto. A ver, Alicia, ¿me puedes ayudar con la tercera, por favor? Sí, la tercera es en qué diagnóstico diferencial pensaría y bueno, yo diría que es el D, que es el síndrome premenstrual. Correcto. Y por último, Sayuri, ¿me puedes ayudar con la última, por favor? Sí, dice, ¿por cuánto tiempo debería de hacer una autoevaluación de estos síntomas? Y pues tendría que ser diaria durante al menos 2 ciclos. Sí. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda. A mí me surgió una duda ahorita que dijeron de lo laboral. Doctora, ¿la depresión puede conllevar a un síndrome de burnout o es al revés? ¿Un síndrome de burnout puede conllevar a una depresión? Es al revés. Ah, ok. Generalmente primero es el burnout y después ya te lleva a una depresión, inicialmente como una distimia, después ya una depresión mayor dependiendo qué tanto afecte. Ok, gracias. ¿Algo más?
Muy bien. Las hojas de evaluación, por favor, me las llevan el lunes para calificárselas. Sí, doctora. Muy bien. Nos vemos el lunes con los que están rotando y con los que me tienen que entregar hojitas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctora.